Muy bien. Entonces tenemos aquí que determinar la viscosidad del acetato de etilo a 39 grados usando correlaciones empíricas y el nomograma correspondiente. Como paso número 1, aunque ya lo sabemos, vamos a anotarlo. Necesitamos ver cuál es la temperatura de ebullición normal del acetato de etilo para saber si nos ubicamos en fase gas o en fase líquida. Y decimos que de tablas, la temperatura de ebullición del acetato de etilo ¿de cuánto era la temperatura de ebullición del acetato de etilo? Creo que de 70 grados. 70 grados. Sí, Sí. pues ya 77.1 grados Celsius. Ah, 77.1 grados Celsius. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de tablas, la temperatura de ebullición del acetato de etilo es 77.1 grados centígrados o Celsius. Por lo tanto, a 39 grados centígrados es un líquido, lo cual me lleva a que vamos a determinar la viscosidad del acetato de etilo considerando las correlaciones para líquidos. Vamos a utilizar como primera alternativa la ecuación de Eyring, que nos dice la ecuación de Eyring que para líquidos no polares se puede alcanzar un error hasta de 25%. El acetato de etilo pues tiende a ser un compuesto no polar, así que independientemente de esto, pues sí vamos a tener quizá un error apreciable utilizando la ecuación de Eyring, sin embargo, pues lo vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a utilizar la ecuación de Eyring y nos daría lo siguiente, aquí anotamos, usando la ecuación de Eyring, ¿cuál es la ecuación de Eyring? Esta que tenemos aquí, donde, asimismo, tenemos que calcular lo siguiente. Este valor de esta como epsilon sería igual a lo que tenemos acá. Asimismo, por definición, las variables que estamos involucrando ahí sería la viscosidad, H, TB, N, B y ρ. Vamos a ver qué es o vamos a especificar qué es cada una de ellas. Tendríamos que mu es la viscosidad y sustituyendo todo en las unidades correspondientes nos daría unidad de Poise o Poise. H es una constante, la constante de Planck, que la tenemos que sustituir como 6.624 por 10 a la menos 27 ergios por segundo. Y así tal cual tenemos que sustituir este valor aquí. TB es la temperatura normal de ebullición en Kelvin. Me acaban de decir que la temperatura de ebullición del acetato de etilo es de 77.1 grados centígrados. Entonces, pues sí, esto lo convertimos a Kelvin y tendríamos este valor de TB. T, pues obviamente tendría que ser la temperatura a la cual tenemos que calcular la viscosidad, que sería 39 grados centígrados, pues de igual forma habrá que sustituirlo en Kelvin. Por otra parte, este valor de epsilon lo vamos a determinar ya sea con esta ecuación o bien con esta otra ecuación, donde n es número de Avogadro y el número de Avogadro está dado como 6.023, aquí es por 10 a la 23, serían moléculas por cada gramo mol. Sí, ahí hay que hacer la corrección, ahí también en la presentación, o sea, cambiarle este signo, ¿no? En esta parte de acá. Ahí lo corrigen en sus notas. Y la cuestión es que 6.023 por 10 a la 23 serían moléculas sobre gramo mol. Y tendríamos que dividirlo ya sea entre el volumen molar en unidades de centímetros sobre gramo mol o multiplicarlo por la densidad molar
en unidades de gramos mol sobre centímetro cúbico. El valor de la temperatura de ebullición ya la tenemos. Ahora lo que necesitamos es conocer ya sea la densidad molar o el volumen molar, ¿sí? Si nosotros buscamos en tablas, las tablas que hemos venido trabajando, vamos a observar, aquí tenemos al acetato de etilo, vamos a observar que la primer columna es ¿cómo se llama? Es el peso molecular. O sea, aquí lo llaman de otra forma, o sea, lo llaman como peso fórmula o algo así, un nombre un tanto extraño. Peso formular. La siguiente columna dice que es un peso específico relativo. Es como si tuviéramos la gravedad específica. Entonces vamos a utilizar esos dos valores para determinar ya sea la densidad molar o el volumen específico molar. Entonces vamos a decir que de tablas observamos aquí para el acetato de etilo, vamos a tener que su peso molecular, ponerle PM, es igual, lo podríamos calcular o lo leemos directamente de la tabla para evitarnos el cálculo. 88.1, aquí observamos ese valor, entonces notamos que es 88.1 y las unidades que nosotros definamos, por ejemplo, gramos sobre mol sobre gramo mol, pueden ser kilogramos sobre kilogramo mol y así sucesivamente. Asimismo, observamos que nos decía que la gravedad específica, o sea, ahí decía peso específico relativo, nosotros vamos a expresarlo como si fuera gravedad específica y nos dice que es de 0.901. Muy bien. Entonces con esto podemos nosotros o vamos a determinar la densidad molar. ¿Recuerdan cuál es la definición de gravedad específica? Que es lo mismo que densidad relativa, que es lo mismo que peso específico relativo. ¿Cuál es esa definición de gravedad específica? O de densidad relativa. Es la La densidad relación, de ¿no? líquido sobre De la la gravedad. densidad. Es la densidad del líquido sobre la densidad del agua, ¿verdad? Medido, ahí se establece medido a 4 grados centígrados, donde pues eso se refiere a que a esas condiciones la densidad del agua es, por ejemplo, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, es un kilogramo sobre litro, es 1 gramo sobre mililitro o 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, pues de ahí nosotros podemos determinar cuál es la densidad de acetato de etilo. Vamos a decirlo de esta forma. Para recordarlo, ya se sabe que la gravedad específica es igual, así de manera general, a la densidad del líquido ponerle ρ del líquido entre la densidad del agua y decimos que esto es a 4 grados centígrados. Y nosotros sabemos que la densidad del agua a 4 grados centígrados, habíamos dicho que es, ahí ya depende de las unidades con las cuales queramos trabajar, pero podríamos decir que esta densidad del agua a 4 grados centígrados es, por ejemplo, 1000 kilogramos sobre metro cúbico Bien, podríamos decir que es 1 kilogramo sobre litro. Y específicamente en el caso de nosotros, que queremos unas unidades de centímetro cúbico y de gramo, pues podríamos decir que esto es igual a 1 gramo
sobre centímetro cúbico. Esto me va a llevar que entonces la densidad, y vamos a escribirlo aquí, por lo tanto, la densidad del líquido, que en este caso sería la densidad del acetato de etilo, ¿a qué sería igual? Bajo estas definiciones. ¿Qué tendría que hacer? Pues esta densidad del agua de 1 gramo sobre centímetro cúbico que está dividiendo, pasaría aquí multiplicando por la gravedad específica y me daría entonces, ¿qué densidad del acetato de etilo? Fabi, ¿cuánto me da esa densidad? 902. No, 0.901, ¿no? 0.901. ¿Por qué? Porque la quiero en unidades de gramos sobre centímetro cúbico, ¿sí? Ah, ok. Ay. Si la quisiera en unidades de ¿cómo se llama? De kilogramos sobre metro cúbico, pues sí, sería lo que me habían dicho, ¿no? O sea, 900, bueno, y sería 901, no 902. Sí, con esto, ahora lo que yo necesito es calcular la densidad molar a esta Rho, vamos a llamarle esta, como es una densidad másica, le vamos a poner una barrita arriba. Para diferenciarlo de la densidad molar. Sí, lo vamos a dejar expresado así. Entonces vamos a decir que la densidad molar, que sería únicamente Rho, vamos a escribirlo de esta manera. Sería igual a la densidad másica del acetato de etilo. Y esto, ¿cómo paso de masa a moles? Utilizando el peso molecular, ¿no? Ajá, pero ¿y qué lo hago? Multiplico, divido, lo sumo, lo resto. No, bueno, según yo sería con número de moles es igual a gramos sobre el peso molecular, utilizaríamos los gramos y despejaríamos. Se va a dividir entre el peso. Dividir entre el peso molecular. Se divide para que se elimine. Exactamente, se divide entre el peso molecular, entonces vamos a decir que sería igual a esto, a la densidad másica del acetato de etilo, entre su peso molecular. Y ya habíamos visto que tenemos que la densidad másica del acetato de etilo es 0.901 gramos sobre centímetro cúbico, y habíamos determinado que de tablas el peso molecular era 88.1 gramos sobre mol o sobre gramo mol. Entonces, esto me va a dar como resultado que la densidad del acetato de etilo es igual a ¿cuánto? 0.0102. 102. ¿Y qué unidades tendría? Mililitros sobre centímetro cúbico. No, no pueden tener mililitros. Mililitros, moles. Moles. Mol, ¿no? Exactamente. Moles sobre Mol o centímetro gramo cúbico. mol, lo voy a escribir ahora como gramo mol, que es equivalente a escribir mol sobre centímetro cúbico. Y ahora, pues sí, ya tendría la densidad del acetato de etilo en gramos mol sobre centímetro cúbico. Con esto ya podría yo calcular el valor de esta épsilon, ¿verdad? Entonces vamos a decir, sustituyendo, voy a calcular este valor de épsilon a partir de la densidad molar, ya no del volumen específico. Y entonces yo sé que el valor de N
es igual, de acuerdo a lo que nos decía el problema, al número de Avogadro, C6.023 por 10 a la 23. Y bueno, aquí nada más para poner las unidades sería gramos mol a la -1. Y esto lo vamos a multiplicar por el valor de la densidad, que después de haber hecho los cálculos correspondientes, encontramos que esa densidad molar en gramos mol sobre centímetro cúbico es de 0.0102. Entonces, esta epsilon sería igual a ¿cuánto? A mí me dio de 6.1597 por 10 a la 21. Muy bien. O sea, 6.1797. 6.1597. Ok, 1597 por 10 a la 21. Ok. Profe, ¿Sí? lo que hizo arriba de la densidad solo fue para cambiar las unidades, ¿verdad? ¿A esta Que se parte? dividió entre el peso molar. Ajá, sí, solo para cambiar Sí. la unidad. Pues sí, vamos a decirlo de alguna forma, para convertir una densidad másica a una densidad molar, ¿sí? Para tener las unidades de gramos mol sobre centímetro cúbico, que es lo que nos pide el problema, ¿no? Que así tendríamos que utilizar el valor de la densidad, ¿de acuerdo? Sí. Para eso se hace. Muy bien. Entonces ya tenemos el valor de epsilon, ya tenemos el valor de H, que es un valor constante, TB, que es la temperatura normal de ebullición, y la temperatura de operación. Entonces ya podemos calcular la viscosidad en la ecuación de Eyring, ¿verdad? Entonces, sustituyendo en la ecuación de Eyring, por si ya se nos olvidó, la ecuación de Eyring es esta. Y entonces conocemos el valor de epsilon, conocemos el valor de H, porque es la constante, de 6 puntos, constante de Planck, 6.624 por 10 a la -27. Tenemos ergios por segundo. Tenemos asimismo que la temperatura de ebullición normal de tablas, me habían dicho que era, ¿cuánto? Ahora sustituido en Kelvin. Creían que me habían dicho que era 77.1, pero en Kelvin, ¿cuánto es eso? 350.25. 30.25 Kelvin. Y tenemos que la temperatura a la cual deseamos determinar la viscosidad era de 39 grados centígrados, ¿verdad? Y en Kelvin, ¿eso cuánto es? $312.15. 12.15 Kelvin. Entonces se sustituye todo eso aquí en la ecuación de Eyring y nos daría pues lo siguiente, ¿no? Aquí sustituyendo, entonces tenemos esta parte de acá, que sería igual a 6.1597 por 10 a la 21, que es 6.624 por 10 a la -27 ergios por segundo. La temperatura de ebullición, bueno, vamos a cambiar esto, lo vamos a escribir mejor de esta manera. Sería 3.8 que multiplica a
Esto la temperatura de ebullición normal, que es 350.25 Kelvin, entre la temperatura, que es 312.15 Kelvin. Entonces, haciendo el cálculo correspondiente, nos da una viscosidad de ¿cuánto? 2.9002 por 10 a la menos 3 Poisson. Muy bien, 2.9002 por 10 a la menos 3 pulses. A la menos 2, ¿verdad? No, a la menos A 3. la menos 3, profesor. A menos 3, ok. Muy bien. Y tendríamos esto en centipoises, ¿cuánto nos daría? Tendríamos que multiplicar por 100 y según esto sería 0.2900 centipoises. Y en pascal por segundo, ¿cuánto es? $2.9002 por 10 a la menos 6. No. Sería por 10 a la menos algo, pero no a la menos 6. Chequen bien ahí su factor de conversión. Sí, sí es a la menos 6 porque se divide entre 1000. Se divide entre 1000. ¿Qué más? ¿Pero qué se divide entre 1000? ¿Los poises o los centipoises? Los Poisson. ¿Los poises? No, a ver, espera. No, es a la menos 4. Se divide entre 10 entre los Poisson. Exactamente, ¿verdad? Va a ser 2.9002 por 10 a la menos 4 pascal por segundo, ¿sí? Tengan bien presente y a la mano ese factor de conversión. ¿Preguntas o dudas al momento con la ecuación de Eyring? ¿No? Muy bien. Pasemos ahora a utilizar la otra ecuación, o la otra correlación, ¿verdad? Vamos a decir, usando la ecuación de Cerny. ¿Qué nos dice esta ecuación de Cerny? La ecuación de Cerny, de acuerdo a la presentación que tenemos, nos da esta expresión. Donde pues tenemos ahí distintos variables, y estas variables pues sería la viscosidad, el peso molecular, la presión, temperatura crítica, y vamos a tener asimismo a la presión de vapor, ¿sí? La viscosidad, sustituyendo esto en las unidades correspondientes, nos sería dado en centipoises. Peso molecular es un valor que ya conocemos, que ya lo utilizamos en la correlación anterior. Tenemos que buscar cuál es la presión y temperatura crítica, y asimismo debemos estimar la presión de vapor a, en este caso, 39 grados centígrados. Entonces, pues vamos haciendo esto por partes. Vamos a decir primero que de tablas, yo voy a buscar la presión crítica y la temperatura crítica, aquí en lo que tengo de referencia. Aquí ya tengo al acetato de etilo, y las condiciones críticas van a estar aquí en este punto. Vamos a ver cuáles son, ¿sí? Y en qué unidades está dada. Tenemos el volumen crítico en la penúltima columna, no lo necesitamos. La presión crítica en la antepenúltima, y la tercera, y la temperatura crítica en la cuarta última, ¿verdad? Entonces tenemos a la presión crítica en atmósferas, la temperatura crítica en Kelvin. Entonces,
antepenúltima columna tenemos a la presión crítica en atmósferas y vemos que para el acetato de etilo, este sería un valor de lo siguiente, acetato de etilo, 37.8 atmósferas. Eso es la presión crítica. Vamos a anotarlo. Presión crítica igual a 37.8 atmósferas. Y tendríamos que la temperatura crítica, también ahí de tablas, que en las tablas nos daría Kelvin y sería la cuarta columna desde la última, sería de 523.1 Kelvin. Muy bien, entonces con esto, pues ya tenemos por una parte la presión crítica, tenemos la temperatura crítica y bueno, vamos a anotar también para tenerlo aquí a la mano el peso molecular. Y el peso molecular, ¿cuánto es? 88.1 gramos mol. 88.1 gramos sobre gramo mol o sobre mol, como le quieran ustedes escribir. Sí, vamos a ponerlo sobre mol, gramos sobre mol. Ahora, hay que determinar la presión de vapor y vamos a decir cálculo de la presión de vapor. Y para hacer el cálculo de la presión de vapor, de igual forma habíamos comentado hace algo de tiempo que lo íbamos a hacer a partir de la ecuación de Antoine. Vamos a decir que usando la ecuación de Antoine y con qué forma tiene la ecuación de Antoine depende de la referencia que nosotros vayamos a utilizar. Si seguimos trabajando con el apéndice del libro de Himmelblau, tenemos que hay tablas de las constantes de Antoine y tenemos que ver cuáles son los valores, tenemos que ver si se encuentra el acetato de etilo y además cuál sería la forma de la ecuación de Antoine. Buscamos. Aquí llegamos al apéndice G y observamos que la ecuación de Antoine en esta referencia está dado como logaritmo natural de la presión de vapor es igual a A menos B por C más T. Entonces vamos a anotarla como la tenemos nosotros expresada a la ecuación de Antoine. Vamos a decir que el logaritmo natural, y utilizando la misma nomenclatura, PB, el logaritmo natural de P subíndice B, es igual, nos decía aquí la referencia, A menos B por C más T. Menos B por C más T. Donde, asimismo, de acuerdo a la referencia, con las constantes que vamos a utilizar, la temperatura la tenemos que sustituir en Kelvin y vamos a obtener a la presión de vapor en milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, son las unidades que nos pide la correlación, entonces ya no tendríamos que hacer ningún cálculo adicional de conversión de unidades. Entonces tenemos al acetato de etilo, nos dice que el valor de A es de 18.5242. A es igual a 18.5242. B va a ser igual a 3.578.91. Y C es igual a menos 50.50. Oiga, profesor, Entonces, pregunta. sí.
¿Perdón? ¿Es para el alcohol etílico o es para igual el acetato de etilo? El acetato Porque de etilo. estas Perdón, constantes son del alcohol sí, etílico. tienes razón, las anoté mal. Es- Vamos a corregirlas. A es 16.1516. B, gracias por la aclaración, es 2790.50. Y C es de menos 57.15. Y bueno, nada más para tenerlo presente, que en este caso, con estas referencias que estamos utilizando, o que estoy utilizando, la presión de vapor tiene unidades de milímetros de mercurio y la temperatura tiene unidades de Kelvin. Entonces, sustituyendo, vamos a decir que el logaritmo, vamos a hacerlo por partes, porque luego no nos da. Vamos a decir que el logaritmo sustituyendo tendríamos que el logaritmo natural de la presión de vapor vamos a anotarlo así, ahorita lo borro. Logaritmo natural de la presión de vapor va a ser igual al valor de A. ¿Cuánto vale A? 16.1516 menos la relación que tenemos ahí. B, donde B es 2790.50 por C más T, donde T es la temperatura en Kelvin. ¿Cuánto es la temperatura a la cual vamos a calcular la viscosidad, pero es en Kelvin? De no, 279. 312.15, ¿no? ¿Cuánto, perdón? 312.15. 312.15 Kelvin, más, pero como es menos, sería más por menos, menos 57.15, que es el valor de C. Entonces, haciendo la operación por partes, tendríamos que el logaritmo natural de la presión de vapor, esta operación de acá, ¿cuánto da? Me da 5.2084. 2084, muy bien. Y entonces, para calcular la presión de vapor, que sería esto, pues tendría que despejarlo, ¿verdad? La función inversa del logaritmo natural sería la exponencial, que ustedes luego lo conocen como Euler, a ponerlo exponencial de 5.2884. Y tendría entonces que la presión de vapor sería igual a ¿cuánto? A mí me dio de 182.8128, pero no sé si Y otra vez es 182 punto, ¿qué, perdón? 81, 81, 28. 8. Pues vamos a confiar que sí.
Serían milímetros de mercurio, que es precisamente en las unidades en las cuales yo lo necesito en la ecuación de Cerny, ¿verdad? Entonces vamos el peso molecular, la presión crítica, la temperatura crítica y la presión de vapor. Entonces digamos que sustituyendo en la ecuación de Cerny, ¿cuál es la ecuación de Cerny? Pues esta de acá. Todos los valores ya los tenemos conocidos, ¿sí? Algunos fueron de tablas, otros pues, bueno, no de tablas directamente, pero si los llegamos a determinar, o sea, la presión de vapor, y entonces sustituyendo, pues ya podría yo determinar el valor de la viscosidad. ¿Cómo nos quedaría? Pues nos quedaría de la siguiente forma, 0.0172 por aquí el peso molecular, que es de 88.1 gramos sobre mol, así es como lo tendríamos que sustituir en esas unidades. Luego por la presión crítica pues en unidades de atmósferas, 37.8. Okay. 0.87 entre la temperatura crítica, que es de 523.1 Kelvin, elevado a la 0.177 entre la presión de vapor, que es 182.8128 milímetros de mercurio, elevado a la 0.238. Entonces, haciendo las operaciones de buena forma, cuidando los paréntesis y todo esto, se calcula la viscosidad, y la viscosidad que nos daría en unidades de centipoise, de acuerdo a lo que hemos visto previamente, sería de cuánto esta viscosidad. ¿No tendríamos que pasar a los milímetros de mercurio a atmósferas o al revés? No, porque aquí nos dice que la presión de vapor la tenemos que sustituir en milímetros de mercurio para Ah, ok, utilizar sí. la ecuación así como está. ¿Sale? Me da 0.3873, pero no sé si esté bien. Yo creo que sí. Pues vamos a ver, yo creo que sí. Ahorita esperamos quién da más, quién da menos. A mí me dio otro valor. ¿Cuánto te dio? Me dio de 22.518. Sí, ese sí está muy grande, ¿verdad? Ese sí yo creo que lo descartamos. A mí me da de 0.4195. Y 1.95 podría ser. A mí me da lo mismo que Fer. De 0.3873. Sí, a mí también me da Sí. lo mismo que Fer. Muy bien, entonces ya le echaron un montón ahí al pobre compañero, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que es correcto, María Fernanda. ¿Sí? Ya lo checan ustedes con calma. Entonces, eso es en centipoise. En poise o pois, ¿a qué sería igual? Hay que pasar de centipoise o centipois a pois. ¿Y cuánto sería? 3.873 por 10 a la menos 3. Pois. Pois. ¿Por qué hay que dividirlo entre 100? Sí, ¿verdad?
Y si lo convierto a Pascal segundo, sería 3.873 por 10 a la algo, ¿verdad? No sabemos ahorita, que hasta que me lo digan. Pascal por segundo. Sería por 10 a la menos ¿qué? 4. A la menos 4, ¿verdad? Lo comparamos con lo que obtuvimos con la ecuación de Eyring y hay, pues digamos, unas ligeras discrepancias, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos centipoise, con la ecuación de Eyring nos daba 0.29 centipoise, centipois, y con la ecuación de Cerny, perdón, 0.3873 centipois. Hay una diferencia, como les comentaba de por sí desde un inicio, que las correlaciones en los líquidos son más variables entre sí, y asimismo, pues habíamos visto que la ecuación de Eyring para líquidos polares, no polares, pues la desviación es hasta de un 25%. El acetato de etilo tiende a ser más un líquido no polar que polar, entonces, pues por eso son las desviaciones. Sí, por otra parte, para terminar así de manera rápida, usando nomogramas, tendría primero que identificar la tabla de los nomogramas para líquidos. Sí, déjenme ver dónde está. Ya no está. Bueno, aquí está la tabla. Aquí en la tabla tendría que buscar al acetato de etilo. Y si me ayudan a buscarlo, pues mejor, porque yo luego no lo encuentro. Me dicen el número, aquí está el 41. En X es 13.7. Vamos a anotarlo usando nomogramas para líquidos. Para líquidos tenemos que X es igual a acetato de etilo. Ahí ya se me perdió. El 41. Gran gracias. 13.7 y en Y es 9.1. Entonces, pues bueno, lo tengo que ubicar ahí en el nomograma, ¿verdad? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Veo el nomograma de líquidos, que tiene que ser este. Ya hablamos previamente cómo lo podríamos identificar con facilidad. Y aquí ubico 13.7 en X y 9.1 en Y. 13.7 pues vendría estando, bueno, déjenme ver. Aquí 13.7 pues más o menos estaría en esta posición. 9.1 pues me llevaría a tenerlo más o menos por acá. Sí, por aquí tendría más o menos el punto. Ponerlo así de un color que destaque ante la adversidad. Ahí sería más o menos 13.7 y 9.1. Luego, en el eje de las, de aquí, de este lado, voy a ubicar a la temperatura. Vemos la escala de la temperatura. Del lado izquierdo está en centígrados, del lado derecho está en Fahrenheit. Yo conozco la temperatura que es de 39 grados. Entonces, pues voy a ubicar esos 39 por acá, más o menos. Estaría en esta posición. Entonces, bueno, un poco más arriba, ¿no? Entonces tengo este punto, la temperatura, 39 grados centígrados y las coordenadas del acetato de etilo. Voy a trazar una línea recta que una estos dos puntos y la voy a extender hasta la escala de la viscosidad que estaría dado en centipoises. Lo vamos a hacer, o lo hago, ¿verdad? Con una línea recta que una este punto. No quería hacer eso, sino trazar una línea recta que une este punto y lo prolongo hasta este otro lado, así con un color pues fuerte, llamativo, que destaque.
Y puedo observar aquí al leer la escala, aquí sería 0.2, por acá sería 0.3, aquí sería 0.4, y podríamos decir que sería pues 0.39, ¿no? Vamos a decir que es 0.39 centipoises, ¿sí? Como podemos ver aquí en esta escala. Nomograma se lee que la viscosidad es igual a 0.39 centipoises. Que este sí es muy parecido, prácticamente igual a la que es la ecuación de Cerny, ¿verdad? Esto si lo escribiera en Pascal segundos, pues sería 3.9 por 10 a la menos 4 Pascal por segundo. Y así es como podríamos determinar la viscosidad de las sustancias líquidas utilizando ecuaciones empíricas como la ecuación de Eyring, la ecuación de Cerny, o bien utilizando un nomograma como lo acabamos de determinar. Se observa que en el caso del acetato de etilo, la ecuación de Cerny, su resultado es muy parecido a la de los nomogramas, y el caso de la ecuación de Eyring sí nos da un error pues un tanto apreciable, lo cual pues es en cierto sentido lógico porque se ha establecido que para líquidos no polares la ecuación de Eyring presenta desviaciones hasta del 25%. El acetato de etilo es predominantemente no polar, o sea, su polaridad pues es baja. ¿De acuerdo?